Bueno, hermanos, muchas gracias por sintonizarnos y pues vamos a empezar este, nuestro mensaje desde la palabra de Dios. Quisiera que abrieran sus Biblias en el libro de Números, capítulo 22. El título de este mensaje es La manifestación de su voluntad. Cuando usted le pide al Señor, le hace alguna petición a nuestro Señor, ¿cómo sabe usted qué es su voluntad? Porque cada uno de nosotros, creo yo que le pedimos al Señor que se haga tu voluntad. Es una frase muy común, que se haga tu voluntad, Señor. Incluso Jesús lo mencionó en su oración en el huerto de Getsemaní. Dijo Jesús que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y pues esta noche quisiera hacer la pregunta: ¿cómo es que nosotros sabemos qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo nosotros sabemos si estamos actuando conforme a la voluntad de Dios? Que la decisión que nosotros tomamos está conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo es que Dios manifiesta su voluntad para con nosotros? En esta noche vamos a leer, vamos a mirar un poco sobre la historia de Balac y la historia de Balaam. La historia de Balac y de Balaam abarca aproximadamente 4 capítulos en el libro de Números: 22, 23, 24 y 25. Obviamente no vamos a leer toda la historia. Escogí el capítulo 22 porque dentro del capítulo 22 está el contexto de lo que yo quiero hablar en esta noche, la manifestación de su voluntad. Vamos a ver algunas maneras en las cuales Dios manifiesta su voluntad hacia nosotros. Y pues, para empezar, Balac fue el rey de Moab. Y Balaam fue un profeta, pero un profeta no, bueno, vamos a aprender más adelante qué tipo de profeta era Balaam. Y Balaam era un hombre que temía a Dios, tenía un temor a Dios, pero Balaam era un hombre codicioso, digamos, un hombre que le gustaba mucho las riquezas, le gustaba mucho el honor. Eso es lo que indica esta historia. Y pues vamos a ver algunos versículos de este capítulo, hermanos, para seguir adelante. Dice los versículos 7 y 8, dice: fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac, y les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Bueno, antes, Balac, él tenía cierto temor al pueblo de Israel, porque él había escuchado de que el pueblo de Israel era un pueblo digamos, invencible. Había ganado varias batallas, el Señor había colocado varias batallas en su mano, y pues Balac era muy temeroso. Era un hombre un rey que temía mucho represalias de parte del pueblo de Israel.
Y pues él decidió que él quería maldecir al pueblo de Israel y quiso contratar a un hombre, a un profeta, para que maldijera al pueblo de Israel, y escogió justamente a Balaam. Y aquí Balac envió a algunos de sus siervos a hablarle a Balaam, a extenderle la invitación a Balaam. Y, o sea, nosotros, mire lo que dice el versículo 6, dice, ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. O sea, Balac quería que Balaam maldijera al pueblo de Israel. Ahora, el versículo 8 nos dice que Balaam dice, reposad aquí esta noche y os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Qué cosa, ¿verdad? Un profeta que teme a Dios. Consultando al Señor si él debe maldecir al pueblo de Israel. O sea, el profeta, un profeta, pues primeramente él conoce, él sabe lo que significa el pueblo de Israel para Dios. El pueblo de Israel es su pueblo escogido. Que desde entonces es bendecido. Entonces, o sea, suena un poco, o sea, no sin sentido el hecho de que Balaam consulte al Señor si debe maldecir al pueblo de Israel. Y como había mencionado anteriormente, hermanos, Balaam era un hombre codicioso. Él consideró el maldecir al pueblo de Israel porque Balac le había ofrecido grandes riquezas y honra. Y Balaam tenía un dilema. O sea, el dilema era si debo ceder a mi tentación, a mi codicia, y debo aceptar estas riquezas y maldecir al pueblo de Israel, o debo mejor obedecer a Dios y rechazar esas riquezas y esa honra. O sea, la respuesta de Dios es obvia. O sea, claro que el Señor no va a probar de la codicia de Balaam, no la aprobaría. O sea, claro que Dios no quiere que la voluntad de Dios no es que Balaam maldiga al pueblo de Israel. Eso es una respuesta bastante obvia. No creemos, hermanos, que Balaam no debería de consultar a Dios para hacerle una pregunta de esas. O sea, a veces el Señor manifiesta su voluntad cuando la respuesta es obvia.
O sea, muchas veces nosotros queremos queremos consultar al Señor con preguntas o peticiones que tienen respuestas obvias. ¿Será que yo debo congregarme en una iglesia? ¿Será que yo debo de tener una relación personal con Dios? ¿Será que yo debo de orar al Señor? Esas son preguntas que tienen una respuesta obvia. La respuesta es sí, obviamente. Dios desea que nosotros nos congreguemos en una iglesia, es lo que dice su palabra. No dejando de congregaros como algunos tienen como costumbre. Claro, obviamente Dios desea que nosotros tengamos una relación personal con Él. Es la razón, el propósito por la cual Él envió a su Hijo a morir en la cruz. O sea, para que nosotros tuviéramos libre acceso a Él. Ese es el propósito, esa es la razón, hermanos. Y, o sea, no debemos, no tenemos que venir al Señor con ese tipo de preguntas, o sea, porque pues es obvio, o sea, que Dios quiere una relación personal con usted. O sea, y pues, o sea, Dios desea una relación personal con usted. Y nosotros, o sea, como había mencionado, eso tiene una respuesta bastante obvia. Dios manifiesta su voluntad cuando la respuesta es obvia. Ahora vamos a mirar el versículo 20. Vamos a mirar el versículo 20. Dice, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así Balaam se levantó por la mañana, estoy leyendo el versículo 21, se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Dios se está manifestando, está hablando con Balaam por medio de un sueño. O sea, Dios manifiesta su voluntad muchas veces por medio de hechos sobrenaturales. También veamos, hermanos, los versículos 28 al 32. Dice, entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido
para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Sí, hermanos, exactamente. Es el Señor, es Dios hablando a Balaam por medio de un asna. Y pues aquí una vez más Dios manifiesta su voluntad a Balaam por medio de un hecho sobrenatural, cuando ha visto un asna hablar. Pues Dios se estaba manifestando, quería hablarle a Balaam, porque Balaam era un hombre con una cabeza dura. Digamos, Dios le respondió por lo menos dos veces, de que no era su voluntad el que él fuera con estos hombres. La primera vez, Dios le dijo, no vayas, porque ese pueblo es bendito. Esta vez que leímos aquí en el versículo 20 y 21, el versículo 20, dice Dios, y lo dice porque Balaam había sido bastante insistente. ¿Por qué? Porque él pensaba mucho en las riquezas que le estaba ofreciendo Balac. Pensaba mucho en la honra que le estaba ofreciendo a Balac. Balac le dijo, yo haré lo que tú digas, solo maldíceme a este pueblo. Y Balaam, aquí, Dios le habla a Balaam por segunda vez y le dice, si vinieren para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero no harás lo que yo te diga, perdón. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Ahora, detengámonos un poco, hermanos, y veamos la segunda parte de este versículo 20. Dice, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. O sea, si vinieron. Y esto es de noche, es en sueños. Balaam estaba durmiendo. Si pasamos al versículo 21, el siguiente día, Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. ¿Nota usted la desobediencia de Balaam? Balaam no se quiso esperar, no se esperó. Dios le dijo, si vinieron para llamarte. O sea, nunca vinieron los siervos de regreso para llamarle. Y hermanos, Balaam, como había mencionado anteriormente, Balaam Dios ya había hablado a Balaam 2 veces y le había dicho no. Y Balaam aún insiste por su codicia, por el hecho de que él tiene grande deseo de obtener, de ganarse esas riquezas, esa honra que le ofreció Balac. Parece ser que Balaam en cierta manera quiere torcer el brazo de Dios y quiere hacer lo que Dios cambie de opinión.
Pero una vez que el Señor haya hecho una decisión, una vez que el Señor nos ha respondido con un sí, con un no o con una espera, el Señor no va a cambiar de opinión. La misma palabra de Dios dice más adelante en esta misma historia que Dios no es hombre que mienta ni que se arrepienta. O sea, el Señor no va a cambiar de opinión, hermanos. El Señor va a seguir diciendo sí, no o espera. Por tanto, que nosotros le insistemos a Él, no cambiará de opinión. En esta ocasión, el Señor condicionalmente, veamos otra vez el versículo 20 nos dice, si vinieron para llamarte estos hombres, es condicional. Dios cede a permitirle que vaya condicionalmente. Si vinieron estos hombres para llamarte, pero estos hombres nunca fueron, nunca vinieron. Y a pesar de que estos hombres nunca vinieron, Balaam decide el siguiente día por la mañana empezar su viaje hacia Moab. Después vamos a ver, hermanos, dice, como vemos aquí, hermanos, Balaam se levanta en la mañana, dice el versículo 21, Balaam se levanta por la mañana y guarda su asta y fue con los príncipes de Moab, a pesar de que estos hombres a pesar de que estos hombres nunca vinieron hacia él. Entonces, aquí, como había mencionado, Balaam desobedece a Dios. Más adelante en la historia, hermanos, vamos a mirar que a pesar de que Balaam desobedece a Dios, a pesar de la codicia de Balaam, de la insistencia de Balaam de desobedecer a Dios, Dios le da la oportunidad, o digamos el privilegio, de bendecir al pueblo de Israel. Vamos a ver capítulo 23, empezando con el versículo 7, dice, y él tomó su parábola, está hablando de Balaam, tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente, ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldiciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí con un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimera sea como la suya. Dice el versículo 11, entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido bendiciones. Y
Balaam ya le había dicho a Balac, aunque tú me ofrecieras una casa llena de oro, yo no podré traspasar la voluntad de Dios. Pero como había mencionado anteriormente, hermanos, Balaam era bastante codicioso y tenía un dilema grandísimo ahí. Y vemos, a pesar de que él desobedeció a Dios, a pesar de que él actuó en contra de la voluntad de Dios, Dios aún lo utilizó para bendecir a Israel. Muchas veces nosotros nos sentimos incapaces de servir a Dios. Nos sentimos que no tenemos la suficiente sabiduría. Nos sentimos que no tenemos la capacidad de servir a Dios. Pero hermanos, vemos aquí que a pesar de que nosotros somos pecadores, que a pesar de que nosotros tenemos la naturaleza del pecado en nosotros, Dios aún está interesado en usarnos. Dios aún está interesado en bendecirnos. Aún está interesado en que nosotros le sirvamos, en capacitarnos para que nosotros le sirvamos. Un hermano en la iglesia bautista hispana Anderson Road, donde yo me he estado congregando, en una temporada en que nosotros estábamos buscando nuevos líderes, líderes para los comités que están en servicio en nuestra iglesia. El hermano mencionó una frase que a mí me llamó bastante la atención y me gustó mucho, y hasta hace poco tiempo me enteré de que esa frase es bíblica. Dijo el hermano, recuerden, hermanos, dijo que Dios no llama a los capacitados. Él capacita a los llamados. Esa frase está en Hebreos capítulo 13. Y pues de la misma manera les digo, hermanos, usted no necesita ser capacitado para que Dios lo use. Dios lo capacita. Si Dios lo ha llamado, es porque Dios lo va a capacitar a hacer lo que Él desea que usted haga. Entonces, no se sienta inferior, no se sienta que no tiene la capacidad para servir al Señor, porque todos tenemos la capacidad de alguna manera u otra. Todos tenemos diferentes dones y talentos, dice la palabra de Dios. Y Dios, de acuerdo a nuestros dones y talentos, a los dones y talentos que Él nos ha dado, Él nos llama a ciertos ministerios. Y si Él nos llama, es porque Él nos va a capacitar. Entonces, ¿cómo Dios manifiesta su voluntad hacia nosotros? ¿Cómo sabemos nosotros qué es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Bueno, Dios manifiesta su voluntad primeramente, cuando su respuesta es obvia, su respuesta a nuestra petición, su respuesta a nuestras preguntas son obvias, también, Dios se manifiesta su voluntad muchas veces, como vimos aquí en la historia de Balaam. Dios
se manifestó su voluntad por medio de hechos sobrenaturales. Y o sea, cuando Dios habló a Balaam por medio del asna, algo interesante, vamos a ver vamos a ver el versículo 32, lo que dice el ángel de Jehová a Balaam. Dice, y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. O sea, ese es, Dios llegó a tal grado, hermanos, de utilizar un asna, a tal grado de hacer que un asna hable a Balaam para manifestar su voluntad, para manifestar el hecho de que Balaam, su camino era equivocado, su camino era perverso, lo que él estaba dirigiéndose a hacer era una perversidad delante de Dios. Y pues Dios también, también puede usar nuestros errores, puede usar nuestras debilidades para bendición a los demás. Así lo vemos aquí en la historia de Balaam. O sea, Balaam, a pesar de que Balaam desobedeció a Dios, a pesar de que Balaam, o sea, deseó mucho las riquezas, la codicia. Había dentro de su corazón codicia, perversidad. Dios lo utilizó para bendecir al pueblo de Israel. Y hermanos, les animo es que si el Señor le está llamando a algún ministerio, si el Señor le está llamando a hacer alguna obra, hermanos, no lo resista. A pesar de que usted se sienta incapacitado, porque Dios, si lo ha llamado, es porque Él lo capacitará. Eso téngalo por seguro. Es mejor decirle a Dios sí. Es mejor decirle a Dios, heme aquí, envíame a mí. Y hermanos, espero que este mensaje desde la palabra de Dios haya sido de gran bendición y edificación para ustedes. Quiero hablar a aquellos que nos están viendo, nos están escuchando por medio de la red, que no han tenido un encuentro personal con el Señor. No le han dicho, heme aquí al Señor. Quiero decirles que el Señor tiene grandes planes para su vida. Eso lo dice la palabra, lo dice una y otra vez la palabra de Dios. Él tiene grandes planes para su vida. Y Él desea, como había dicho anteriormente, es la razón, es el propósito de su sacrificio, el que usted tenga una relación personal con Él. Eso usted no tiene que venir a Dios a preguntarle si es su voluntad que usted tenga una relación personal con Él, porque la respuesta es obvia, la respuesta es sí. Y o sea, Él desea que su respuesta sea sí. Sí voy a tener una relación personal contigo.
Hay tres cosas que usted debe hacer si usted quiere tener una relación personal con el Señor. Usted quiere permitir que el Señor entre en su corazón. Tres cosas. Una es reconocer que usted es pecador. Reconocer que usted ha errado al blanco, como es el significado de la palabra pecado. Otra cosa que usted debe hacer es pedirle perdón al Señor por su pecado, por su desobediencia, lo que usted haya cometido, que seguramente es así. El siguiente paso es hablar con el Señor y decirle: quiero que tú entres, te invito a entrar a mi corazón y te declaro Señor y Salvador de mi vida. Si usted lo hace por fe, quizás no vaya a sentir no vaya a tener una emoción sobrenatural, quizás no vaya a sentir nada, pero, si usted tiene fe en que Dios ha entrado en su corazón, porque la palabra de Dios nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Necesita tener fe en que el Señor ha entrado a su corazón. Si usted tiene fe que el Señor ha entrado a su corazón, téngalo por seguro que es un hecho. Y tenga por seguro que su vida va a cambiar. Tenga por seguro que su vida no va a ser igual. Y eso se lo asegura, no yo, porque yo no soy nadie para asegurar nada de eso. Eso lo asegura la palabra de Dios, su misma palabra. Entonces, quisiera tener una oración con usted. Si usted ha decidido en esta noche empezar una relación personal con el Señor, si usted ha decidido dejarlo entrar en su corazón, le invito a que haga esta oración conmigo. Señor, gracias por esta palabra que me ha hecho ver que soy un pecador. Gracias, Padre, porque, Señor, por tus bendiciones. Y en esta noche, Señor, reconozco que soy un pecador. Reconozco que te fallé, erré al blanco. Señor, en esta noche te pido perdón, que me perdones. Y te pido que entres en mi corazón para reconocerte como Señor y Salvador de mi vida. Señor, gracias por entrar a mi corazón y ayúdame a seguir firme en tu camino. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Si usted hizo esa oración con fe, de todo su corazón, el Señor ha entrado en su corazón. Y ahora usted empezará a ser una nueva persona. Ahora usted necesita de pronto cambiar un poco su agenda. Usted necesita primeramente, yo le recomendaría que haga tres cosas. Ahora, primeramente, busque una iglesia donde se predica al Señor. Otra cosa es que lea su Biblia. Eso es alimento para su alma. Y otra cosa que usted debe hacer es ser ferviente en la oración. Hable con Dios.
No necesitas ser una persona versada, no necesita tener un vocabulario bastante extenso, sino hable así como usted habla con su mejor amigo. Hable así como usted habla con su esposo, su esposa, su novio, su novia. Hable así con el Señor. Y le asegura la palabra de Dios, yo no. Le asegura la palabra de Dios que si usted hace eso, su vida no va a ser igual. Su vida va a cambiar. Hermanos, espero que este mensaje sea de bendición y edificación para sus vidas. Y Dios me los bendiga y nos vemos a la próxima.